Pues más, Eclesiastés capítulo 9, en el versículo número 10. Dice la Biblia: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Gloria a Dios. Quiero hablarles sobre lo que es liderazgo proactivo. Por favor, digan eso conmigo: liderazgo proactivo. Y tomen asiento un momento, tengan la amabilidad. Gloria a Dios. Pero hoy quiero dejarles por lo menos unas pautas muy importantes para todos los líderes, para todos los servidores que están hoy aquí. Pero como podrán ver, un líder no es solamente una persona que tiene un cargo dentro de una congregación. Un predicador dijo en una ocasión: si tú das media vuelta y miras que alguien, así sea uno, te sigue, ya tú eres un líder de esa persona. Puede ser que el que te siga sea tu hijo o tu nieto. Es decir, muchas veces cuando se habla de liderazgo, algunos dicen: bueno, pero yo no tengo cargo en la iglesia, no estoy en el diaconado. No, tú eres un líder. Si ya eres padre o eres madre, hay alguien que sigue tus pasos. Y si alguien sigue tus pasos, tú debes conocer este principio impactante que hoy vamos a estudiar, que se llama el liderazgo proactivo. Especialmente madres que están aquí, padres que están aquí, líderes, personas que tienen en su trabajo personas bajo su autoridad. Hay hermanos que son administradores en algún lugar o que están empleando a otras personas. Todos y cada uno de nosotros debemos conocer este principio que se llama el liderazgo proactivo. Y de verdad que es menester ser claros en lo que voy a decir, y quiero que esto quede aquí en la introducción de este mensaje. Es que cuando un predicador habla, yo personalmente hace ya muchos años, se lo he dicho varias veces a mi esposa y lo he compartido con algunos hermanos también, suelo sentirme mucho más identificado con los predicadores que son más transparentes en la predicación y que muestran su debilidad, y no aquellos que parece que ya están como que en la cúspide y como que todo es tan sobrenatural y uno dice: pero no me identifico con ellos. Yo me siento más identificado con aquellos que dicen: yo también cometo estos errores, a mí también me falta. Es decir, no como que le hablan a uno desde la cúspide como si ellos fueran arcángeles y un montón de carnales a quienes le predican. No, simple y llanamente una persona que también lucha y también necesita, igual que cada uno de los oyentes. Y eso hace que uno se identifique mucho más. Por eso esta mañana estaba escuchando con mi esposa a un predicador, y una de las cosas que le decía a mi esposa de ese predicador en particular es: me gusta mucho porque cada vez que lo escucho, no voy a decir el nombre acá, pero él siempre habla de sus inseguridades también, sus batallas, sus miedos, sus temores. Él habla de cómo él también batalla en el liderazgo, y eso que tiene una mega iglesia. Y él habla de sus dificultades. Y cuando uno oye a alguien así, uno se siente identificado. Porque una de las peores cosas que pasa es cuando uno oye a alguien tan sobrenatural, que uno piensa que ellos ya llegaron y uno ni siquiera ha comenzado. Y como que uno se siente digamos, tan insignificante o tan malo en comparación que uno no lo lograría. Pero cuando uno logra escuchar a gente que en lugar de frustrarlo lo inspira, eso es algo que vale la pena. Y si un líder verdaderamente habla, una de las cosas que pasa con un líder es que un líder te inspira. Hace pocos días le estaba hablando de Nick Vujicic. ¿Se acuerdan de Nick Vujicic, el predicador que no tiene piernas y no tiene brazos? Y una de las cosas que más me impactaba es que en alguno de sus mensajes o videos por ahí, él hablaba de que él nunca ha hecho ni podrá hacer cosas que para usted y para mí son muy normales. Como por ejemplo, para nosotros es tan normal ponernos de pie, pero él nunca puede ponerse de pie. Para nosotros es tan especial poder dar un abrazo, pero él nunca podrá dar un abrazo. Podrá recibirlo, pero qué lindo es poder dar un abrazo, ¿cierto? Corresponderlo es especial. Y yo me ponía a pensar cuando escuchaba eso y a veces uno no valora esas cosas. Uno dice: oh, yo estoy en las peores condiciones, y él dice: yo nunca podré abrazar a mi hijo. Y claro, no puede hacerlo, pero sabe dar amor de otra manera. Pero eso inspira.
Porque uno dice, hombre, este es un líder, alguien que puedo seguirlo, pero me muestra que es alguien que también batalla. Es más, no hay mejor líder que nuestro amado Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, pero que se hizo semejante a nosotros y tuvo también las batallas con todas nuestras debilidades. Él también se cansó, Él también tuvo hambre, Él también tuvo necesidad de afecto, Él también fue rechazado. Es decir, si nuestro líder por excelencia, que es el Señor Jesucristo, nos inspira, nosotros debemos seguir sus pasos, amados. Y el liderazgo proactivo, que es el desafío que Dios ha puesto en nuestro corazón para ustedes hoy, es que una de las cosas que caracteriza a una persona proactiva, a diferencia de una persona pasiva y a diferencia de una persona reactiva, porque hay por lo menos tres tipos de personas: los pasivos, los reactivos y los proactivos. Diga: pasivo, reactivo y proactivo. Para entrar en materia, voy a ponerles un sencillo ejemplo. A ver, una persona pasiva va a un culto y dice: voy a ver qué pasa. El pasivo espera que algo suceda. El reactivo solo se activa cuando se empieza a poner buena la prédica, buena la alabanza. En cambio, el proactivo dice: voy a hacer que ese culto se ponga sabroso, se ponga bueno, voy a meterle ganas, voy a adorar. Si nadie más lo hace, no importa, voy a aplaudir, voy a exaltar. Ese es el proactivo. El pasivo dice: voy a ver si es que se pone tan bueno que a ver qué pasa, ¿no? El reactivo solo es muy emocional. Eso sí, cuando todo está en el ambiente, entonces se prende. En cambio, como dijo alguna vez un predicador, yo podía decir que hay cristianos, decía él, tipo avión, y hay otros que son tipo helicóptero. El tipo avión necesita pista, necesita todo para poder despegar. El helicóptero desde allí. Y eso sería el proactivo, es la persona que hace que las cosas suceden. El proactivo es el que provoca que las cosas ocurran. Y como vamos a ver, un proactivo, el término, para entrar por términos, aspectos técnicos y a la vez prácticos, una persona proactiva es alguien que, número uno, está actuando con anticipación, con diligencia, con responsabilidad, y que toma la iniciativa para que algo ocurra. La palabra proactivo en realidad es un término que proviene de la combinación de dos elementos: pro y activo. Pro es un prefijo de origen latino que significa antes, delante de o en favor de, y activo del latín activus, que significa que obra o que actúa. En otras palabras, un proactivo es el que actúa con anticipación, con diligencia, con responsabilidad, que toma la iniciativa. Y en todas las áreas de la vida se van a notar ese tipo de personas. Los pasivos están esperando que todo ocurra, los reactivos solo cuando el ambiente se pone bueno, los proactivos aún cuando el ambiente esté pésimo, ellos están provocando que algo bueno ocurra. Y en el liderazgo y en la vida se necesita gente así. Por eso comenzamos en Eclesiastés 9:10, donde dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Es decir, según tus propias debilidades o limitaciones, según hasta donde tú puedas hacerlo, haz que algo ocurra, haz que algo suceda. Porque el texto, hablando en Eclesiastés, dice: ¿cómo sería la vida debajo del sol si Dios no existiera? Todo sería hueco, todo sería vano, nada tendría sentido. Nosotros sabemos que no solo es debajo del sol, sino que hay más allá del sol, que hay una eternidad, que hay un Dios que está más allá del mismo sol, y que no todo es solamente aquí en la tierra, pero aún dentro de la tierra, o sea, aún debajo del sol, hay que hacer cosas que en la eternidad ya no tienen ningún sentido, ya no podemos hacer nada. Por eso es que dice: en el Seol, en la muerte, en el lugar de los muertos, a donde vas, dice, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, lo que hará que un líder
pueda dejar huella, una madre, un padre, un jefe o una persona que está guiando a otros, un maestro, etcétera, un pastor, un diácono, un predicador, pueda dejar huella en otros. No es el trabajo, la ciencia o la sabiduría que nunca se hizo, sino el trabajo, la ciencia y la sabiduría que se hizo a tiempo, ahora que se puede. Alguna vez yo les decía algo que podrá ser un poco extraño al decirlo. Muchas veces cuando uno mismo lo dice puede sonar un poco tal vez pretencioso, pero yo le pido a Dios que guarde mi corazón de eso. Pero yo le decía, si algún día yo escribí un libro de poemas o escribo un libro, mi sueño, mi anhelo es que pasen tal vez varios años, si el Señor no ha venido y el Señor así lo quiere, y que tal vez ya yo no esté, pero alguien diga, mire, esto lo escribió el finado Jairo y marcó mi corazón. Y que alguien por allá que le pongan hasta himnos a los poemas y lo conviertan en algo que tal vez en vida no ocurrió. Por ejemplo, el segundo libro más vendido del cristianismo, que se llama El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, fue un libro que cuando él vivió simplemente fue un simple libro. Hoy en día, después de la Biblia, es el libro del progreso del peregrino de Juan Bunyan, muchos años después de que él vivió. Y nadie en su momento, como decía alguien, nadie le reconoció. Es más, él pasó mucho tiempo de su vida en la cárcel por causa del evangelio. Y allá fue donde escribió ese gran e impactante libro. Si alguno no lo ha leído, por favor léalo, El progreso del peregrino. Cómo es nuestra vida cristiana y las batallas que tenemos. Pero esta gente deja huella. Esto es una persona proactiva, es una persona que actuó con anticipación, que fue diligente, aún en medio de su cárcel fue responsable, tomó la iniciativa. Otros se tirarían tal vez hasta el suicidio en una cárcel. Él no, él se dedicó a escribir el libro que iba a marcar generaciones. Y amados, este es el desafío y el llamado para cada uno de nosotros, que tú hagas algo que marque vidas, que no solamente, es más, si tú tuvieses que escribir tu epitafio, ¿qué quisieras que diga tu epitafio? Si sabe qué es un epitafio, lo que está ahí en la tumba, ¿no? En el lugar donde una persona, en la lápida de la tumba, que no digan simplemente por aquí pasó y partió sin novedad, sino que digan, fue una persona que dejó huellas profundas. Y amados, tal vez no seas la líder o el líder de multitudes, pero tal vez a través de tu influencia tú puedes influenciar a uno que sea el próximo líder de multitudes. Porque a veces uno piensa o mide el éxito por lo que tiene ahora. Por ejemplo, yo sé que todos los que escribimos o los escritores siempre admiran a escritores como Juan Bunyan, y por el impacto que él ha tenido con su escritura. Es más, una de las inspiraciones en el área poética de este servidor fue este personaje. Pero él nunca vio eso en vida. Él nunca vio ese impacto en vida. Y amados, hay muchas líderes, muchas personas que van a impactar a otros de una manera tan sobrenatural a través de una obra que ellos hagan. Y amados, puede ser que tú no llegues a ser el tremendo predicador, el pastor de multitudes, el líder de multitudes, la persona que impacta y viaja por todo el mundo, pero puede ser que tú seas el instrumento que Dios use para preparar y traer ante el Señor Jesús a ese Pedro. Acuérdense de Andrés. Andrés, el desconocido, trajo a su hermano el gran reconocido Pedro. Tal vez Andrés no llegó tan alto como su hermano Pedro, pero sí podremos un día testificar y decir gracias a Dios por la vida de un hombre llamado Andrés que trajo a su hermano Pedro. Puede que tú seas el padre o el abuelo o estés liderando en tu grupo de amistad una persona que pueda llegar mucho más alto que lo que tú has llegado, que pueda predicar mucho mejor de lo que tú has predicado, tal vez canta mejor de lo que tú has cantado, pero el líder proactivo es esa persona que hace que otros puedan desarrollarse para la gloria de Dios y que no está lleno de celos, de amargura, de inseguridades o de envidia, sino al contrario, dice gracias Señor por lo que haces a través de esa persona. Ahora, en cuanto al origen y el uso moderno de esta palabra, me llamó la atención porque el término proactivo se popularizó en el siglo XX, especialmente en el ámbito de la psicología y la administración. Y gracias a autores como Viktor Frankl y Stephen Covey, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva,
se usaron estos términos, o este término proactivo, ellos usaron este término para describir a personas que toman responsabilidad por su vida, anticipándose a los problemas y actuando según sus valores, en lugar de reaccionar pasivamente a su entorno. En otras palabras, una de las cosas que me impacta de Viktor Frank, de este personaje llamado Viktor Frank, es precisamente que este personaje estuvo en lo que se llama ese momento tan horripilante de la historia, cuando Hitler tuvo a tantas personas cautivas en esos campos de concentración. Y él fue uno de esos hombres que estaban esqueléticos en ese escenario. Él fue uno de esos hombres que vio morir a la mayoría de su familia. Fue uno de esos hombres que supo que la mayoría de sus seres amados se murieron y que probablemente él se iba a morir al día siguiente o en algún momento. Pero él fue uno de los personajes que impactó con esto de la proactividad en búsqueda de un sentido, en búsqueda de un propósito, algo que lo inspire a seguir adelante. Y eso lo mantuvo a él vivo para poder salir de allí y convertirse en un hombre que se opuso a la psicología de Freud, que tenía otra visión pervertida de la psicología, y él puso una idea mucho más centrada, y aunque él no era cristiano, pero tenía una noción mucho más alineada a la Biblia de lo que es una persona que se sobrepone a las adversidades. Porque mucha gente en medio de las adversidades se tira a morir, se tira a la desesperación, pero hay otros que aún en medio de la situación más adversa toman eso para ser y convertirse en personas que inspiran a otros para la gloria de Dios. Hay algunos de nosotros que el problema que tú y yo estamos atravesando ahora lo podemos, si somos proactivos, todo depende de eso o no, podemos convertirlo en el testimonio más grande del mañana. Pero hay otros que eso se puede convertir en el acabose de toda su vida. Van a quedar sepultados para siempre bajo las ruinas de ese problema. En cambio hay otros que eso mismo lo usan para que Dios sea glorificado en sus vidas. Entonces, ¿qué es un líder? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es un líder proactivo? Bueno, un líder proactivo es una persona que tiene la capacidad de anticiparse. En otras palabras, hay algo de diferencia, obviamente, entre ser precavido y ser proactivo. Porque el precavido es la persona que se cuida del futuro, que se previene de los problemas y de los peligros del futuro. Pero el proactivo, oiga bien, hace cosas que cambian el futuro. ¿Sí me explico? Es decir, no solamente está precavido del peligro que viene, que hay que ser precavido, lógicamente, sino que hace cosas que afectan positivamente su futuro. Es más, nuestro futuro está en las manos de Dios, pero si nosotros no somos proactivos y solo pasivos, entonces muchas personas están esperando que Dios haga todo. Al fin y al cabo, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. No oran, no son proactivos hacia el futuro, no aseguran su futuro. Amado, no hay mejor manera de asegurar el futuro que entregándolo en las manos del que tiene el control de nuestro futuro. Pero una persona que no es proactiva ni siquiera se esmera por orar por su futuro. Ahora, una persona proactiva actúa con propósito y con responsabilidad. En lugar de reaccionar ante los problemas cuando ya se dan, es una persona que hace que las cosas sucedan para bien. Un líder proactivo no espera que las cosas pasen, sino que toma la iniciativa guiado por principios y por visión. Es decir, el proactivo, a diferencia del reactivo, el reactivo, digámoslo en términos muy coloquiales, actúa a la loca. En cambio, el proactivo actúa con sabiduría, con visión, con principios. El reactivo simplemente reacciona como puede. El proactivo, aún las cosas que hace, las hace basado en principios sólidos. Y por supuesto, el mundo lamentablemente está muy saturado de gente reactiva y de gente pasiva, pero hacen falta gente proactiva.
Las iglesias están muchas veces llenas de gente reactiva y de gente pasiva, pero hace falta gente proactiva. Voy a ponerles otro ejemplo. Las iglesias llenas de gente pasiva dicen: el Señor ha de traer a las personas. Al fin y al cabo dice que Él añade, pero ellos no están ni siquiera orando ni evangelizando. El reactivo, después de una prédica emotiva, dice: ahora sí voy a ir a predicar, ahora sí voy a ir a ganar almas. Y se pasó la convención, en los días de la convención, la fiebre. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué poder! Se acuerda de lo que dijo el pastor fulano. Y se pasa y como que se le quita la emoción, porque solo es reactivo. Necesita otra convención. Toca traerle al pastor Freddy Zúñiga cada rato para que salgan inspirados. Pero hay otros que somos proactivos. Es más, yo quiero ser proactivo. Siento, como van a ver más adelante, hay muchas áreas en la vida donde necesito todavía ser un proactivo. Siento que cuando estaba estudiando esta palabra, Dios golpea mi corazón y me dice: en esa área todavía tú no estás bien. Porque la predicación no es para decirle ustedes son los que están mal, es para decir nosotros somos los que necesitamos ser transformados. No es para lanzar, es para que todos recibamos con brazos abiertos. Y ahora, mis amados, una persona que es proactiva en términos bíblicos es una persona que discierne los tiempos, una persona que obra con sabiduría y con diligencia. Es alguien que actúa en obediencia a la dirección del Espíritu Santo y no por impulso humano. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros, por nuestra humana debilidad, nos sentimos muy tentados a actuar, a decidir, a pensar, hasta liderar, hasta hacer de todo solo por impulsos humanos? Levante su mano. Todo el tiempo nos sentimos tentados a actuar ahí impulsivamente. Pero cuando una persona entiende lo que es ser proactivo, dice: Señor, yo no quiero responder solamente como un reactivo, sino como un proactivo que se sienta a pensar y a dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Proverbios 27:12. Ahí hay un buen ejemplo de una persona proactiva. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El mundo está lleno de simples que son muy pasivos o muy reactivos, pero hacen falta esos avisados que son proactivos. Esa persona que previene. Hay muchas más. Si usted es sincero con Dios y consigo mismo, muchos de los problemas que usted tiene hoy son resultado de su falta de proactividad, de su falta de responsabilidad, de su falta de diligencia. Es más, si usted quisiera hacer un listado sincero y dijera: ¿cómo fue que comenzó esto en mí? Normalmente se debe a nuestra negligencia, se debe a nuestras malas decisiones, se debe a que no fuimos precavidos ni mucho menos proactivos. Por esa razón, para que podamos entenderlo en las palabras más prácticas posibles, yo les voy a compartir 12 características del liderazgo proactivo desde una cosmovisión bíblica. Y aquí viene la primera característica. Una persona que es proactiva tiene esta característica primera. La número 1 es, digan, iniciativa espiritual. Iniciativa espiritual. Ahora, en Isaías capítulo 6 versículo 8 voy a leer las palabras textuales que dijo el profeta de Dios, Isaías. Isaías dijo esto, y quiero que si alguien en este día quiere recibir esta palabra, por favor lo diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Todas las mujeres lo van a decir: heme aquí, envíame a mí. Todos los varones, dígalo fuerte: heme aquí, envíame a mí. Ahora, esto es una persona proactiva, iniciativa espiritual. Una persona que tiene iniciativa espiritual es una persona que no espera que otros lo motiven. Amados, la gente, es cierto, es cierto que como seres humanos necesitamos en algún momento una mano amiga, ¿cierto que sí? Necesitamos que alguien nos ponga la mano en el hombro, que alguien nos diga: aquí estamos, cuenta conmigo, estoy para ayudarte, estoy para apoyarte. Eso es necesario, así nos hizo Dios.
Pero hay personas que se acostumbran a que otros lo estén empujando todo el tiempo. Aquí está mi hermano Oscar Ortega, que dijo una frase hace unos días, hace unos años ya, que yo siempre la suelo repetir, pero yo se la aprendí a él. Y es la frase que dice: es mejor detener locos que empujar tontos. Si alguien quiere saber quién se la escuché, al hermano Oscar, pregúntele a él dónde la leyó, pero yo se la aprendí a él. Y es verdad. A veces es mejor en el liderazgo decirle: hermano, ya, cálmese, vamos suave, vamos suave. Esa gente que dice: pastor, vamos a meterle, vamos a esa gente que haya que estarla empujando y empujando. El que no es proactivo es una persona que se acostumbra a que otros lo motiven, a que otros lo empujen, a que otros... Es más, hay gente, escuche esto, hay gente que no volvió más a una iglesia hasta que no lo llamen. Hermanita, hermanito, venga al culto. Lo extrañamos. Pero cuando una persona tiene iniciativa espiritual, tiene la primer característica de una persona proactiva. La proactividad hace, porque mira, el ser humano es así. El ser humano también se cansa, se agota, y algún momento aún hasta los que más te quieren se van a cansar de tu pasividad. Se van a cansar de tu reactividad. Y un día hasta el pastor, que es tan buena gente y todo, va a olvidarse de ti. Va a dejar de llamarte. Va a decir: no, porque a mí me ha pasado. Yo estoy ya tengo sanado mi corazón en esa área. Estoy curtido, como dicen por ahí, de escribirle a la gente y que lo dejen en visto. Hermanito, lo extrañamos mucho. Y yo soy tan insistente que a veces, hasta varias veces: hermanito, nos hizo falta, hermana, nos hace falta, hermano, lo extrañamos, hermano, lo extrañamos. Visto. Y ahí me quedo en visto. Años después, algunos de ellos le escriben a pedirle un favor. Pero ahí está uno: amén, ¿en qué podemos ayudar? Pero es porque ya Dios ha sanado nuestro corazón. Pero al principio molestaba, chocaba profundamente, porque uno dice: esta gente ni siquiera acordando, ni siquiera porque uno les está preguntando cómo están. Pero cuando una persona tiene iniciativa espiritual, es una persona que se mueve por convicción y no por emoción. Porque las emociones son muy cambiantes. Usted un día está danzando, brincando y remolineando, y otro día no quiere ni siquiera levantar la mano. A todos nos pasa. A todos nos ha sucedido. Hay días donde usted está arriba ese ánimo, y hay días donde usted está bien abajo ese ánimo. Como dice la propaganda, ¿no? Arriba ese ánimo. Usted está así, pero hay días donde usted no quiere nada. Pero amados hermanos, usted debe aprender a decirle al Señor: Señor, yo quiero tener esa primera característica. Quiero ser alguien con iniciativa espiritual. No de esa gente que dice: ¿sabe por qué yo no volví a esa iglesia? ¿Por qué? Porque ahí no oran, no ayunan. ¿Y por qué no comenzó usted? No, es que en esa iglesia nadie saluda. ¿Y por qué no empieza usted a hacerlo? No, es que en esa iglesia no hay amor. ¿Y por qué no empieza usted a dar amor? Es decir, el que tiene iniciativa espiritual no espera que las cosas ocurran, hace que las cosas ocurran, hace que las cosas cambien, hace que las cosas sucedan. Hay una frase muy común que dice que hay gente que quiere que el mundo cambie, pero si quieres que el mundo cambie, primero tiene que cambiar tu propio mundo. Y ahí vemos a Isaías. Isaías estaba en la presencia del Señor y oyó la voz que decía: ¿quién irá por nosotros? Y él no estuvo esperando a que alguien lo impulse. Él fue impulsado espiritualmente por convicción para decir: heme aquí, envíame a mí. Señor, en otras palabras, Señor, si no hay nadie más, pues Señor, en lo que yo pueda, tal vez no tenga las capacidades que otro, yo quisiera tal vez ofrecer más, yo quisiera poder dar algo más, yo quisiera poder ser más completo tal vez como otros, pero Señor, lo que yo tengo te lo doy, te lo pongo a tu disposición. Esa es la gente con iniciativa espiritual, y ese es el desafío para esta congregación. Ese es el desafío para ti, amigo y hermano. Tú necesitas tener iniciativa espiritual, porque los que no tienen iniciativa espiritual, hasta que otros no lo hagan, ellos no lo hacen.
Y aun cuando otros lo hagan, ellos tampoco lo hacen. Ellos van a veces para donde va Vicente, y a veces no van ni siquiera para donde va Vicente. Es decir, están ahí. Alguien tiene que llevarlos prácticamente. Pero una persona proactiva, diga, iniciativa espiritual. Segunda cosa que caracteriza a una persona con un liderazgo proactivo es visión clara del propósito. Diga, visión clara del propósito. En otras palabras, una persona, un líder proactivo es alguien que sabe a dónde va y por qué hace lo que hace. En otras palabras, si usted no tiene visión clara y no tiene propósito claro hacia dónde va, como dijo el pastor Cristian en estos días predicándonos allá en un campamento, decía, el que no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Para dónde va? No, para donde me lleve. ¿Pero para dónde va? No, hasta donde llegue, no importa, porque no tiene una ruta clara. Pero cuando una persona tiene una visión clara y un propósito claro, si va para el Arnulfo Guerrero, no va a tomar la ruta que va para Anganoy, para tomar términos de acá, ¿no? No se va a ir para... Es decir, esa persona dice, no, yo voy para allá. Sabe para dónde va. Pero cuando una persona no es proactiva, ni siquiera tiene una visión clara, eso pasa comúnmente en el liderazgo. Muchas veces he tenido la oportunidad de hablar con líderes en otros lugares que dicen, pastor, gracias a Dios, yo estoy contento, soy líder de evangelismo, ya llevo 6 meses. Y yo le digo, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en evangelismo? Y dicen, no, pues ahí el culto de cada 8 días. ¿Y qué más? ¿Tienen celo? No, allá no hacen celo. Y evangelismo, no. No hay una visión clara. En cambio hay otros que son proactivos, que aun cuando los ponen y no los educan, ellos buscan educarse. Es decir, yo he tenido la oportunidad de recibir llamadas o escritos de muchos que me dicen, pastor, mire, me eligieron, gracias a Dios, como líder de jóvenes, pero no tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer. Pero por favor, mándeme pautas, principios, consejos, un libro, ¿qué hago? Es decir, ese es un proactivo. El proactivo no está diciendo simplemente, yo no hice nada porque el pastor tampoco me dijo qué es lo que hay que hacer. No, él está también buscando qué hacer, hasta cómo ayudar a su pastor. Una persona proactiva le ocurre lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Mire esa palabra tan hermosa. Habacuc, capítulo 2, versículo 2 dice el profeta. Se le dice al profeta, escribe, Dios le dice a él, escribe la visión. Diga, la visión. Por eso cuando hablamos de la visión celular, por ejemplo, si hay algo que debe quedar bien claro es cuál es nuestra visión, cuál es nuestro sueño, cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos. Vamos hacia una iglesia que tenga estructurados amigos sólidos, pero también líderes sólidos, nuevos convertidos, discípulos, pero también discipuladores. En otras palabras, hay una visión clara, pero cuando no hay una visión clara, nadie va a ir en esa dirección. Por eso dice Habacuc 2:2, escribe la visión, y más adelante dice, para que corra el que leyere en ella. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Oiga eso, ¿qué significa? Que cuando un profeta recibía una visión, tenía que escribirla con claridad, que se entienda lo que allí dice, para que el mensajero, el corredor, eran los mensajeros de esa época. Hoy en día tenemos Servientrega, Inter Rapidísimo. En esa época tenían corredores, gente que corría con la cartica ahí en la mano, y ese era su trabajo. Pero a veces había corredores que llegaban con mensajes no claros, y eso era un gravísimo problema. En esa época donde se demoraban semanas en recibir una noticia, por allá el otro corriendo, ¿y con qué va? No, aquí con un mensaje, pero ¿qué dice? No se entiende, no funciona. Tú tienes que, en la vida cristiana, si tú eres un líder, debes tener claridad del propósito. Si eres líder de escuela dominical, de evangelismo, de lo que sea que tú estés haciendo, si no hay una visión clara, tú mismo no vas a ir hacia un lugar correcto. Tú mismo vas a ser una persona como una especie de hoja llevada por el viento, y tampoco vas a poder trasladarle la visión a los demás.
Por esa razón, amados hermanos, necesitamos una visión clara. Y si le preguntamos a la iglesia, ¿cuál es la visión de la iglesia principal aquí? Es, número 1, ganar a los perdidos. Y número 2, discipular a los que ya han sido ganados. Es sencilla, es decir, ganar a otros y también fortalecer a los que ya están. Cuando no hay una visión clara, entonces no se puede ir al tercer punto. Mire la tercera característica que dice allí: responsabilidad. Uno de los grandes problemas de las personas hoy en día que no son proactivas, sino pasivas o reactivas, es que son irresponsables. La irresponsabilidad hace que grandes empresas entren en quiebra, que grandes congregaciones entren en un declive, que la vida cristiana, aún el hogar, empieza a fallar cuando alguien falla en sus responsabilidades. La responsabilidad es fundamental, pero cuando hablo de responsabilidad, oiga bien, la responsabilidad del proactivo es que él asume sus errores y decisiones sin culpar a otros. Y esto es importantísimo. Yo ya les conté alguna vez lo que pasó en alguna ocasión. Cuando uno está en la escuela, uno se deja empujar muchas veces por los muchachos que molestan, ¿no? Y me senté atrás y dijeron, tenemos papelitos con esos, ¿se acuerdan de esos lapiceros Bic que eran huecos? Y uno podía meter un papelito y soplar y tiraba papeles lejos. ¿Alguna vez lo hizo alguien? A ver, ¿o fui yo el único descarriado que lo hizo? Ah, bueno, varios hicieron eso. Entonces resulta que yo un día me pongo ahí a molestar tirándole papeles a los compañeritos de adelante, y cuando empiezo a soplar se fue directo a la parte de aquí de la profesora. Y todavía la profesora más brava que existía, que me acuerdo el apellido y mejor no lo digo porque de pronto algún día escuche, uno no sabe. Pero fue tremendo. Y esa mujer se enfureció tanto, pero ella no se dio cuenta quién le tiró el papel. Pero se transformó de una manera que dijo que tenía que decir quién lo hizo. Los demás todos se quedaron callados. Yo llegué, me puse de pie y le dije, profesora, yo fui. Yo lo hice. Porque yo aprendí esto desde muy pequeño. Asuma las responsabilidades suyas. La mayoría siempre, ese lo hizo, el otro lo hizo. Y aun cuando ellos lo hicieron, le echan la culpa al otro. O se hacen los locos, los de la vista gorda, como dicen. Se niegan. Entonces yo recuerdo que eso, ella se quedó literalmente como estupefacta, sorprendida. Y dijo, primero dijo, me sorprende de ti, porque ella me tenía en un buen concepto. Me dijo, me sorprende porque te consideraba de los más juiciosos. Segundo, me dijo, por haber hecho esto, me hizo pasar al frente, les dio un discurso de la importancia de la responsabilidad, me puso de ejemplo. Eso sí, me puso a dar como 3, 4 vueltas a la cancha corriendo. Me dijo, y tienes que ir y dar 4, y yo corriendo por la cancha acordándome lo que... Entonces, pero aprendí eso. Y obviamente dejé de hacerlo, porque dije, no quiero tener más problemas. Porque ella dijo, la próxima vez que eso suceda, te llevo directo a la dirección. Y una cosa que uno temía mucho en esa época era la dirección. Y el coordinador, que era bien bravo el coordinador. Entonces, aceptar las responsabilidades hace que una persona entre en proactividad. ¿Por qué? Porque asume sus errores, sus decisiones, sin culpar a otros, pero tampoco decir, así soy yo decidí, y ahí tirarse y quedarse en eso, sino salir de ese hueco, salir de ese atolladero. Hay mucha gente que llega hasta ese nivel, a decir, sí, yo sé que es pecado, sí, yo sé que estoy mal, sí, yo sé, pero ahí se queda. ¿Le falta qué? Proactividad. Diga, proactivo. En Gálatas capítulo 6, versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Miren esto, no dice unos por otros, dice cada uno llevará su propia carga. La Nueva Traducción Viviente dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Wow, en otras palabras, hay cosas que usted tiene que asumir. Y es más, se dice muchas veces, si una iglesia empieza a marchar bien, muchas veces dicen, gracias al pastor.
Pero si una iglesia empieza a marchar mal, el pastor muchas veces quiere echarle la culpa, o la gente echarle la culpa a todo el mundo. Muchas veces es problema también del pastor. Tiene que aprender a asumir cada uno su propia responsabilidad. Si tu hogar no está marchando bien, entonces también piensa hasta dónde también es tu propia responsabilidad. Porque muchas veces uno piensa en la culpa de los demás, que hay que analizarla, pero también tú debes analizar, ¿y cuál es mi parte? Es más, yo les he dicho, y esto es proactividad, hace muchos años aprendí a hacer lo siguiente, y es a escuchar todo, incluidas las críticas que me hacen. Y al principio no, ¿a quién le gusta que lo critiquen? A ver, levante la mano contento el que dice, me encanta que me critiquen. A nadie. Eso es feo que lo critiquen. Pero escuche esto, hay momentos donde yo tuve que aprender a escuchar hasta las críticas, hasta malintencionadas que me han hecho. Porque hasta de esas yo digo, hombre, voy a tratar de corregir en algo. Voy a tratar de cambiar. Tal vez por algo lo está diciendo. Tengo que empezar a corregir en aquellas áreas. Y en ese sentido, la responsabilidad propia es clave en la proactividad. Nunca vas a ser un líder exitoso en ningún área de la vida hasta que no asumas primero tu propia responsabilidad. Ahora, ¿de dónde aprendimos esa cultura? Algunos creen que es de los latinos. No, eso es muy viejo. Eso viene de Adán y Eva, de echarle la culpa a otros. Porque Adán, ¿qué dijo? Adán dijo, incluso Adán fue todavía más descarado. Él se fue más allá, porque le echó la culpa a Dios. Porque él dijo, la mujer que me diste. Entonces ahora el culpable es Dios. Y luego ella dijo, la serpiente. Y luego la serpiente volteó a ver y ya no había nadie. Por eso a todo el mundo le echa la culpa al diablo. Pero tú tienes que aprender asumir tus propias responsabilidades. Hay cristianos que se la pasan echándole la culpa de todo al diablo, y no es el diablo, es usted. El que es proactivo tiene que empezar por decir, hombre, yo también me equivoqué, yo también he fallado, yo también he cometido errores, mis decisiones me han llevado a esto, pero tengo que hacer algo para que mi futuro cambie. ¿Cuántos dan alabanzas al nombre del Señor? Oh, gloria a Dios. Esto es parte de la iglesia. Yo sé que a veces nos gustan los mensajes como prediqué allá en el evento, ¿no? 15 minuticos y ya. Y hay momentos, pastor, ya lleva 40 y pico, una hora. Hay momentos donde necesitamos momentos así como este, donde usted pueda, tal vez nadie hable en lenguas, pero alguien va a decir, hombre, eso marcó mi corazón, eso marcó mi vida. Y claro que necesitamos esos momentos de fuego también, porque aquí amamos el fuego de la presencia del Señor. Cuarta cosa, mírenla allí, que dice discernimiento. Una de las cosas que caracteriza a una persona proactiva es discernimiento. Es decir, que actúa según la dirección de Dios y no por emociones. Y esto golpea a cualquiera de nosotros, empezando por quien le habla. Muchas veces nosotros somos más emocionales que con discernimiento. Incluso muchas personas, hasta predicadores, en medio de sus emociones dicen cosas que no vienen del Espíritu Santo de Dios, vienen de pura efusividad, efervescencia y calor, pero no del Espíritu de Dios. Y luego se las quieren achacar al Espíritu de Dios. Y amados, uno tiene que aprender a decirle, Señor, refrena mi lengua si esto no viene de ti. Señor, dame la capacidad de discernir. Miren lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Allí vemos a Salomón, uno de los hombres más sabios que ha pisado el planeta, pidiéndole a Dios precisamente esto y diciendo, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Amados, tú que eres madre, tú que eres abuelo, tú que eres padre, tú que eres líder, tú que eres pastor, tú que das media vuelta y miras al menos uno ahí atrás, ya tú eres líder. Tú debes saber que necesitas discernimiento para hacer bien tu trabajo.
Porque no se trata solo de que tú haces bien el trabajo ante multitudes, sino ante ese uno que te está siguiendo, ese hijo que está mirando tus pasos, ese pequeño que está siguiendo tus huellas, esa niña que está siguiéndote a ti. Tal vez no seas, mis mensajes muchas veces pueden ser vistos tal vez por unos ciertas personas, pero por las personas que se han visto, que esa persona pueda estar segura que lo que está recibiendo viene por el Espíritu de Dios, no por un predicador meramente emotivo y emocionalista, sino que viene del Espíritu Santo. Y eso es algo que viene en una persona proactiva, que no está allí pasivamente diciendo: Señor, tú me pusiste en el pastorado, allá tú dame sabiduría. No está reactivamente diciendo: bueno, en un evento de predicadores y pastores, que el Espíritu me dé sabiduría. No, es el que es proactivo, el que dice: Señor, anticipadamente dame sabiduría. Señor, ayúdame a dirigir con sabiduría. Ayúdame a ser el padre sabio que tú quieres, el hijo sabio que tú quieres, el jefe sabio, el trabajador sabio, el administrador sabio, la esposa sabia. ¿Qué dice la Biblia? Que la necia con sus manos derriba su casa, pero la mujer sabia es la persona que discierne. Miren, hay mucha gente, muchos líderes, y ya recuerden que el líder no solamente es el líder de la iglesia local, es usted allá en su casa, en su trabajo. Usted es un líder en su área. Y recuerde esto: mucha gente que por falta de discernimiento están derribando su propia casa, derribando su propia familia, derribando su entorno. Y como les falta lo anterior, y cuando se les confronta, ellos buscan echarle la culpa al mismo diablo. Pero hay momentos donde tú en discernimiento debes saber: Señor, me faltó pedirte sabiduría. Es más, hace unos años el pastor Gerardo Castillo vino y dio un mensaje como los que siempre él da, bien poderosos, pero al final se acercó, me abrazó y me dijo a mis oídos algo muy, muy especial que nunca olvido. Y es que él me dijo: vienen gigantes. Cuando estábamos todavía en el otro salón, dice: vienen una serie de gigantes, pero todos los vas a derribar con sabiduría. Y efectivamente, no pasó una semana y se vinieron todos de ganchito, y unos problemones y unas dificultades y unas cosas. Pero cuando ya estaba enfrentando eso, me acordé de las palabras del pastor que decía: vienen gigantes, pero todos los vas a derribar con sabiduría. Y si tú eres proactivo, eso es proactivo. El Espíritu Santo te lleva a anticipar: ya vienen, pero vas a derribarlos con sabiduría. ¿Sí me explico? Diga sabiduría. Imagínense que Salomón es conocido como un hombre, cuando reinó no hubo guerras. Fue uno de los gobiernos de mayor paz. Por eso cuando hay un mal gobierno, sea en la nación, sea en el pueblo, sea en la casa, sea en la iglesia, eso abunda en las guerras. Violencia aquí, violencia allá, paro aquí, guerra allá, guerra acá, pelea aquí, divorcio acá, separación acá, maltrato por todos lados, porque hace falta líderes proactivos con discernimiento, cada uno en su área, cada uno en su lugar. Número 5, esto es clave, este punto 5 es clave: planeación. Vamos a ver, planeación con fe. Diga, planeación con fe. Esto me encantó, porque una persona que es líder proactivo es una persona que planea las cosas. No solo tiene fe, sino también planea. Y no solo planea, también tiene fe. Diga, planeación con fe. En otras palabras, ora, pero también organiza y prevé. Voy a poner un ejemplo. ¿Sería suficiente para el retiro que tuvimos decir: Señor, unge, llena del Espíritu, convence, y que nadie vaya ni siquiera a organizar las sillas primero? No, tuvimos que llamar, organizar, pedir. Mi esposa estuvo pendiente de unos asuntos, cada uno estuvo pendiente de algo. Eso es, oramos, creemos, pero no estamos esperando a que todo venga del cielo. Tuvimos que hacerlo nosotros. Y a veces en la vida pasa eso. Hay gente que se la pasa orando por el hogar, orando por almas, orando por liberación, pero usted no está planeando para que eso ocurra. Usted solo ora,
pero no está haciendo que las cosas cambien. Por eso una de las cosas que hacemos normalmente, y los líderes saben, es que si algo no funciona, ¿qué hacemos? Tratamos de mejorarlo, simplemente buscar una nueva dirección para que funcione bien. No basta solo con orar, hay que organizar, hay que prever. Es decir, orando y actuando. Su lema es oración. ¿Cómo es? Oración, no solo oración, oración. Diga, oración. Porque usted puede decir, Señor, voy a dedicarme este día para ayunar por las almas. Y qué bueno, hay que hacerlo, porque eso rompe cadenas, echa fuera demonios. Pero luego tiene que salir y evangelizar. Pero si usted es de los que solo dicen, no, yo de acá oro, que el Señor los traiga, como dice el perezoso. Mi mamá me enseñó un refrán de los antiguos que dice, los perezosos dicen, cuando Dios quiere dar, por la puerta de entrar. O sea, eso no está bien. En cambio, el que planea con fe dice, sí, Dios me quiere dar, pero Señor, yo voy a trabajar. Y sí, ha pasado. Yo les he testificado aquí mismo hace unos días cómo hemos orado y han llegado y han golpeado la puerta y hemos visto la provisión. Pero en la mayoría de casos nosotros hemos tenido que planear para que algo funcione. ¿Planear cómo? Digo, Señor, voy a imprimir tantos libros, de allí voy a sacar para ayudar, para la iglesia, para mis propias necesidades. Hay planeación. Hay deseo de trabajo. Y no crea que escribir un libro es sentarse y ya. Es complejo. Son horas y horas y horas y horas y horas y correcciones y correcciones. Es pesado el trabajo. Pero eso es oración. Mire lo que dice Lucas 14:28. Qué hermoso. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Es decir, si tú quieres ver el sueño, la visión, tú tienes que orar, pero también tienes que planear. No podemos decir, Señor, queremos que nos envíe más células. Si no hay planeación, si no hay revisión, si no hay supervisión, no vamos a ver eso. Hemos empezado a crecer en estos días, han empezado a crecer nuevas células, pero eso no debe quedarse allí. Hay que planear para mejorar. Ya se empiezan a presentar, y es normal, en todo crecimiento van a empezar a presentarse las dificultades. Y entonces tenemos que saber cómo solventarlas para evitar más problemas. Porque la idea no es traer más problemas, sino ayudar a solventar esas situaciones. Número 6, y aquí es uno de los que más impacto tocó especialmente mi corazón. Digan, dominio propio. Y esto es tremendo. Sobre todo, es decir, yo admiro mucho a la gente que tiene, voy a utilizar términos psicológicos, ¿no? La gente que tiene el carácter flemático, el carácter como pasivo. Yo los admiro, porque qué bueno, porque ellos para ser líder a veces es bueno así, ¿no? Pero la gente que somos, que se llama, la otra palabra es sanguíneo. O el otro, bueno, se me escapa ahora. ¿Alguien se acuerda de los 4? Colérico. Y hay otro que es el melancólico y el flemático. Así como les dicen algo y les trata mal y está. Pero hay otros que no somos así. Somos más sanguíneos, más coléricos. Y este punto pega fuerte a mi corazón. Porque el líder que es proactivo, dice, no reacciona con impulsividad o impulsivamente, sino con sabiduría. Wow, esto es tremendo. Porque yo admiro a cierta persona, no voy a decir ahora, pero era un presidente. Yo admiraba su forma de responder ante los ataques, ante las bajezas. Él decía, ante las bajezas se responde con altura. Y yo decía, pero hombre, yo quisiera poder ser así como tan. Le decían de todo y el hombre respondía con unos argumentazos y ni siquiera levantaba la voz. Y yo decía, wow. Pero ojalá todos fuéramos así. Pero a ver, levánteme la mano los coléricos que hay aquí, los sanguíneos que hay aquí, y los demás mansas palomas, gloria a Dios. Como 4 coléricos tenemos, qué bueno. Pero amados, en Proverbios 16:32 la Biblia dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Wow.
Y esto hace parte de la proactividad, porque cuando una persona no es proactiva y si la gente es problemática y el líder también es problemático, ¿qué pasa? Se vuelve peor o mayor el problema. Pero para eso te voy a dar unas pequeñas comparaciones en estos minutos para que las podamos observar juntos. Por ejemplo, el proactivo, y hoy vamos a quedarnos aquí en el sexto punto, son 12. Hoy terminamos en este sexto punto, pero este sexto punto tiene sus respectivos subpuntos. Por eso vamos a terminar aquí, para que usted se haga una idea de la diferencia entre un proactivo y un reactivo. Y cuando yo estudiaba esto, le decía, Señor, yo quiero ser. Cuando Dios estaba hablando a mi corazón y esta palabra le decía, Señor, yo quiero llegar a ser, y más en mi caso. Y aquí hay diáconos, aquí hay líderes. Aquí, ¿para qué nos hacemos? Ya 12 años me conocen la mayoría. Ya saben que hay gente que piensa, no, el pastor Jairo con esa carita de ternura, no, se lo ve tranquilo. Pero ustedes saben, ¿no? Que a veces como que no ha dormido bien, en fin. Y es una lucha tremenda. Pero amados, yo he sido confrontado duramente por la palabra en estos últimos tiempos, diciendo, Señor, si tú estás haciendo, porque mire a su alrededor por un momento, a ver, mire a su alrededor, cómo la iglesia va floreciendo cada día más, va creciendo cada día más. Aquí hay algunos, ¿no? Hoy vino nuestra querida Karen, ¿no? Bienvenida. Usted estuvo en los primeros servicios que teníamos, ¿no? Por allá cuando éramos como 6, 8, ¿no? Y ahí estábamos. Y ella iba a los cultos. Y hoy en día vemos la gracia de Dios. Pero amados, es lindo que la iglesia crezca, pero entre más crezca vienen más temperamentos, dificultades, problemas, batallas. Así que, número uno, el que es un líder proactivo, a diferencia de un reactivo, el proactivo, número uno, tiene anticipación, mientras que el reactivo tiene respuesta tardía. Voy a ponerle un ejemplo. El proactivo se anticipa a los problemas y actúa con sabiduría, toma la iniciativa, no espera que las cosas pasen, crea oportunidades y soluciones. Un ejemplo de ello es Nehemías capítulo 2, 17 al 18. Nehemías vio que la ciudad estaba quemada, los muros estaban derribados, Jerusalén estaba en ruinas, pero él fue proactivo. Nehemías vio el problema y actuó. Les dijo, vamos, animó a otros, vamos a arreglar esto. Es decir, no nos quedemos llorando viendo los muros y las puertas quemadas, hagamos algo para mejorar esto. Ese es un proactivo. El proactivo es la persona que dice Proverbios 31, 25, la mujer aquella era una mujer muy proactiva, la mujer de virtuosa, porque dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. No era una muchacha medio rara que se ríe por reírse, no, era una mujer que se reía porque estaba segura del futuro, porque ya dice, fuerza y honor son su vestidura. Dice que hace ropas dobles, y por eso ella sabe que su familia está protegida del frío. Es decir, es una mujer proactiva, no está ansiosa por el futuro, desesperada porque ya tiene asegurado el futuro. No es que es una mujer descuidada, al contrario, es sumamente cuidadosa. Y aquí viene algo, dice que no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es decir, ¿por qué se ríe de lo porvenir? Porque era trabajadora, porque era hacendosa, porque era esforzada, es proactiva. Pero una persona que no está haciendo nada es una persona que va a tener más temor del futuro, porque no está haciendo nada por asegurar el futuro. Lo segundo es reactivo. El reactivo solo actúa cuando el problema ya está presente. Muchas veces lo hace desde la urgencia, espera que algo ocurra. Solo actúa cuando el problema ya está encima. Un ejemplo de ellos es Jonás. En Jonás capítulo 1, Dios lo llama, él reaccionó tarde y además negativamente. Él huyó del llamado. Acuérdense que se va en contra de la voluntad de Dios, viene toda esa tormenta, luego llega allá y lo peor de todo es que va y predica, dice, dentro de 40 días Nínive será destruida, y se sienta por allá a esperar que el fuego descienda. O sea, lo que quería era eso, pero Dios lo que quería era que la gente se arrepienta.
Y como la gente se arrepintió, el tipo allá bravo por la calabacera y por yo no sé qué cosa que él estaba enojado porque él era muy reactivo, no era proactivo. Él solamente estaba esperando prácticamente quedar bien él, porque él había dicho dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero como ellos se arrepintieron, entonces, amados hermanos, que Dios nos guarde de ser reactivos. Diga, quiero, Señor, ser un proactivo. Lo segundo es que una persona que es proactiva tiene dirección basada en visión, mientras que una persona que es reactiva tiene dirección basada en circunstancias. El proactivo tiene una visión clara dada por Dios y se enfoca en ella. Esto es Habacuc 2:2. En cambio, el reactivo cambia de rumbo constantemente según las crisis o presiones externas. No tiene un rumbo fijo. Entonces un día le da igual ir que no ir, le da igual congregarse que no, le da igual seguir que no seguir, porque no tiene un rumbo fijo. Pero el que tiene un rumbo proactivo, aun cuando las cosas están duras. Por eso yo felicito a cada uno de los que están aquí, que tal vez esta no haya sido la mejor semana de sus días, tal vez este no haya sido el mejor tiempo de sus vidas, pero están aquí, aún con lágrimas, aún con el problema allí, pero están actuando proactivamente, están poniendo su futuro en las manos del Señor, diciendo: Señor, yo no entiendo, no sé ni qué voy a hacer, pero están poniendo su futuro en las manos correctas. Y los últimos, una persona proactiva tiene confianza en Dios. Una persona reactiva tiene temor al entorno. El proactivo confía en Dios, que Él tiene el control y actúa con fe. Primera Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, todos hemos sentido en algún momento temor por algo, temor por una mala noticia, temor por alguna cuestión, temor, ansiedad por alguna cuestión. Pero si tú eres proactivo, tú vas a aprender en medio de tu dificultad a poner tu fe en el Señor. El reactivo, en cambio, permite que el miedo o la incertidumbre controlen sus decisiones. Y amados, esto para los que se van a bautizar, siempre piensen en esto. Tú nunca debes bautizarte por miedo al infierno. Tú debes bautizarte porque amas al Señor Jesús. Porque el reactivo tiene una pesadilla y ya quiere bautizarse. ¿Y qué soñó? No, me soñé en el infierno. No, si tú eres reactivo, tú serás un emocionalista por toda la vida. Pero si tú eres proactivo, tú sabes que lo haces porque amas al Señor, porque necesitas ser salvo. Siguiente, iniciativa espiritual. Este es el proactivo, tiene iniciativa espiritual. Esto es como un resumen de lo que habíamos dicho. En cambio, el reactivo es pasividad espiritual. El proactivo toma la iniciativa en la oración. El proactivo toma la iniciativa en el servicio, en el discipulado. Josué 24:15 es un ejemplo de eso. Él no dice mi casa que sirva al Señor, dice mi casa y yo. Y la versión Reina Valera lo traduce correcto, dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien debe tomar la iniciativa, y no esperes que sea tu pareja, no esperes que sean tus hijos, no esperes que sea tu nieto, no esperes que sea el otro. Debe ser tú. Porque algunos dicen no, es que la responsabilidad es de él. Pero ¿qué si aquí en tu caso puede ser algo diferente? La Biblia dice que incluso la mujer puede influenciar positivamente al esposo, o el esposo puede influenciar positivamente a la esposa. Entonces, iniciativa. Además, influencia intencional versus influencia accidental. Miren esto, los proactivos toman la iniciativa, pero los reactivos esperan que otros los motiven o que las cosas cambien solas, y no va a suceder así. Y esto es clave para orar por ustedes en esta primera parte que yo les he entregado este día. Usted debe ser una persona proactiva que tiene influencia intencional y no una persona que tiene influencia accidental. ¿Qué es esto? El proactivo busca intencionalmente impactar y edificar a otros. Todo lo que lo hace intencionalmente. Pastor, pero usted ¿por qué manda esos mensajes? Porque mi intención es impactar a alguien. Es intencional, no lo hago por accidente, no lo hago porque no hay más que hacer, lo hago a propósito, lo hago adrede. ¿Pero por qué sucede? Porque hay gente que en medio de eso me ha dicho: pastor, era lo que yo necesitaba hoy.
Usted como que me lee los pensamientos, me decía alguien en estos días, porque hago algo y usted manda algo que tiene que ver. Yo le digo, es intencional, porque Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Tú debes ser intencional para traer liberación a otro, para traer luz a otro. Tú no puedes estar esperando que Dios lo haga por allá. No, Dios te quiere usar a ti, y no necesitas ser el pastor, no necesitas ser el diácono de la iglesia. Tú puedes ser, aún sin tu cargo, puede ser luz para otro. Ser luz para el niño, luz para el vecino, luz para alguien donde tú te encuentres. Y en cambio el reactivo, su influencia depende del entorno, no es constante, no es clara. Quiero que se ponga de pie, amados. Vamos a orar pensando en estas últimas dos cosas. Y es que el que es proactivo planifica con propósito. En cambio, el que es reactivo improvisa constantemente. Una de las cosas que más aterra a un predicador es improvisar. Pero cuando el predicador se ha preparado en oración, ha planeado, ha estudiado, sabe de lo que va a hablar, aun cuando todavía siga temblando, pero tiene seguridad. Pero cuando el hombre ni siquiera se prepara por leer y no sabe ni dónde queda, no. Hay gente que no planea ni siquiera una predicación. Y a veces empiezan, hoy en día en la era de la tecnología, toman mensajes por allá, copian de otro y ni siquiera leen los textos. Y luego se enredan y se ponen más nerviosos en público, porque empiezan a leer, a ver, Génesis, y ni siquiera saben lo que decía. Y a veces, este texto no es. Y eso les genera más ansiedad. Pero en cambio el que es proactivo planea guiado en oración, en estudio, en comparación, en tiempo de lectura, por principios bíblicos, por dirección del Espíritu Santo. Por eso Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras. Tú debes encargarle al Señor, pero eso no significa que tú no leas. Porque hay gente que malinterpreta y dice: no, cuando yo predique el Espíritu me va a dar palabra. Claro que te va a dar palabra, pero tú tienes que leer, tú tienes que indagar. No crea usted que este estudio que tengo aquí apareció allí por obra del Espíritu Santo, apareció allí. No, alguien tuvo que editar, yo tuve que editarlo, escribirlo, releerlo, volverlo a escribir, resumirlo, estudiar otra vez. ¿Por qué? Porque si tú quieres el respaldo de Dios, tú también tienes que planear. Guiado por Dios, claro que sí, pero planear. En cambio el reactivo siempre improvisa, sin preparación ni estrategia sólida. ¿Y saben por qué siempre les va mal a los reactivos? Precisamente por eso, porque nunca se preparan. Y luego se quejan y luego hasta le echan la culpa a Dios. Dice: Dios no me respalda. No, es que tú ni oras. ¿Cómo quieres que Dios te respalde? No, es que Dios como que Dios tiene sus favoritos, a mí no me tiene. Pero si tú ni siquiera te dedicas a estudiar, ¿cómo quieres que Dios te respalde? ¿Cuántos saben aquí que cuando una persona predica se nota que se ha preparado? Pero también se nota cuando no se ha preparado. ¿Cierto que se nota? Uno no tiene que ser ni experto, pero uno dice: es como que... Pero cuando se prepara dice: wow, se siente, tanto en lo espiritual como en la preparación. Y por último, fruto del Espíritu. Cuando una persona es proactiva en medio de las dificultades, y este es el desafío más fuerte para todos los que estamos aquí. ¿Cómo sabes tú que no eres proactivo sino reactivo? Cuando en medio de las dificultades sale a flote en ti o el fruto del Espíritu si eres proactivo, o las obras de la carne si eres reactivo. La presión es la prueba para saber si eres reactivo o eres proactivo. Por ejemplo, una persona proactiva en medio de la presión, ¿qué sucederá? Mostrará fruto del Espíritu Santo incluso en la crisis. ¿Qué es fruto? Mostrará amor. Pero el reactivo, ¿qué creen que mostrará? Lo contrario al amor. Mostrará paz. Pero el reactivo mostrará lo contrario, mostrará ira, mostrará impaciencia. El que es proactivo, aún en medio de la dificultad, mostrará fe. Pero el otro mostrará desaliento, desánimo, duda. El reactivo, su carácter se descompone en momentos difíciles, actuando en la carne. Y este es el examen para que oremos hoy. ¿Cómo estás actuando tú? ¿Más reactivamente o más proactivamente?
Si tú tienes crisis, si tú tienes aflicción, si tú tienes presiones, si tú tienes dificultades y sale a flote amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, qué bueno, eres un proactivo guiado por el Espíritu Santo. Pero si en medio de la crisis, de las dificultades, en medio de todo eso sale adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones, orgías, tú tienes que tener una transformación en esa área. Esa es la prueba. Diga, prueba de oro. La prueba de oro es esa. Yo quiero que allá donde tú estás, levantes tus manos al cielo conmigo. Y creo que allí, con una oración sincera, con una oración humilde, pero con una oración de corazón, le digas a Dios: Señor, yo necesito aprender a actuar en mi vida de manera proactiva y no reactiva. Yo no quiero ser de aquellos que todo el tiempo tienen que empujarme, sino que también estoy provocando que las cosas sucedan. Yo no quiero ser de aquellos que están improvisando, sino que están preparados. Yo no quiero ser de aquellos que muestra el fruto de la carne o las obras de la carne, sino el fruto de tu espíritu en medio de las adversidades. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero si estás lleno del Espíritu Santo se puede, porque ya no sale a flote lo tuyo, sino que sale lo que viene del Espíritu de Dios. Dile: Señor, yo quiero aprender a ser alguien que intencionalmente impacta a otros para la gloria de Dios, y no de aquellos que simple y llanamente vive por vivir. Yo quiero ser de aquellos que toman la iniciativa en la vida cristiana. Si en mi casa está faltando oración, si en mi casa falta servicio, si falta discipulado, si falta consagración, yo no puedo esperar que suceda en el otro. Yo debo empezar a cambiar. Yo soy el que va a provocar una transformación para el futuro de mi casa. Y quiero que alguien crea esta palabra: tú eres llamado a traer vida a tu casa y no muerte. Tú eres llamado a traer bendición a tu casa y no maldición. Pero eso depende de tu actitud, eso depende de tu carácter, eso depende de tus cualidades. O eres un líder proactivo o eres un líder reactivo, pero no puedes ser las dos cosas simultáneamente, una u otra al mismo tiempo. No puede serlo. Tienes que recibir este llamado en esta mañana. Alguien puede decir: Señor, yo quiero empezar a ser un provocador de bendición para mis hijos, un provocador de bendición para mi casa, un provocador de bendición aún para la iglesia. Si estás aquí, es para que la gloria de Dios descienda a través de tu vida, es para que otros sean bendecidos a través de tus testimonios. Alguien puede dar alabanzas a Dios conmigo en esta mañana y decirle: Señor, ayúdame, porque también batallo. Muchas veces siento que soy muy pasivo, siento que soy muy reactivo, pero te pido, Dios, que me ayudes a salir de la pasividad, a decir no a la reactividad. Y quiero ser de aquellos que va de ser un creyente reactivo a ser un creyente proactivo, que provoca la gloria, que provoca la bendición. Alguien diga: en el nombre de Jesús recibo esta palabra y le ofrenda al Señor. Aplausos para el Rey de la Gloria en esta mañana. Oh, gloria al nombre del Señor.